Bienvenidos. En este episodio, exploraremos un fascinante pasaje bíblico que nos habla sobre Jesús en el templo. En este relato, Jesús visita Jerusalén durante la Pascua y encuentra a los vendedores en el templo. Pero, ¿qué significado tiene esta historia? ¿Qué nos enseña acerca de Jesús? Vamos a descubrirlo. Acompáñanos mientras analizamos las acciones de Jesús y reflexionamos sobre su conocimiento de los hombres. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: «Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: «El celo de tu casa me consume». Estaba cerca la Pascua de los judíos. Jerusalén debió estar llena de miles de visitantes que venían para la Pascua. El templo debió haber estado particularmente lleno, y Jesús vio a muchos haciendo negocios en los patios exteriores del templo. El simple hecho de que el mercado se estuviera llevando a cabo allí debió producir una mezcla indecorosa de transacciones sagradas y profanas, incluso dejando de lado los abusos que sin duda se mezclaban con el tráfico. Por sorprendente que pueda parecer, es probable que tantos como 2,25 millones de judíos algunas veces se reunían en la ciudad santa para celebrar la Pascua. Según Barclay, todos ellos tenían que pagar el impuesto del templo, el cual era equivalente a 2 días de salario de un trabajador, pero tenía que ser pagado en la moneda especial del templo. Es por eso que los cambistas hacían tanto negocio. Muchos comentaristas dicen que la razón por la que no se aceptaba moneda extranjera en las contribuciones al templo era que llevaban la imagen del emperador o de dioses paganos. Pero la moneda tiriana no solo era permitida, sino expresamente prescrita. Parece que el problema no era lo que estaba en la moneda, sino de lo que estaba hecha la moneda, y solo se permitía la moneda que tenía reputación, de buen peso y contenido. Al estar familiarizados con ella se volvió legítima, y nadie vio ninguna incongruencia con ella hasta que este joven nazareo sintió que un destello de celo por la santidad de la casa de su padre lo consumía. La Pascua de los judíos. Nuestro evangelista repetidamente se refiere a las fiestas como fiestas de los judíos, no porque él mismo no fuera judío de nacimiento y crianza, lo era, sino porque muchos de sus lectores serían gentiles, poco familiarizados con los detalles del año sagrado judío. Cuando Jesús expulsó a los que estaban haciendo negocio fuera de los patios exteriores, no lo hizo en un estallido de ira. Cuidadosamente se tomó el tiempo de hacer un azote de cuerdas y pensó cuidadosamente en lo que haría. Curiosamente, algunos comentaristas están confiados en que Jesús usó el azote de cuerdas solo sobre los animales, y otros están confiados en que lo usó tanto en hombres como en animales. Sin embargo, el sentido es más bien una muestra de la autoridad de Jesús más que de violencia. Echó fuera del templo a todos, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Los que hacían negocios en los patios exteriores del templo arruinaban el único lugar donde los gentiles podían ir y adorar. Esta área, el patio de los gentiles, fue convertida en una casa de mercado. Recuerde que la purificación era parte de la celebración de Pascua. La extracción de cada mota de cualquier cosa leudada, hecho con levadura, del hogar era un símbolo, una imagen de purificación de pecado. Mateo, Marcos y Lucas, cada uno describe otra purificación del templo realizada por Jesús hacia el final de su ministerio terrenal. En ambos casos, la presencia de estos comerciantes en los patios del templo arruinaba el único lugar donde los gentiles podían orar. Juan no estaba corrigiendo un supuesto error cronológico por parte de los primeros evangelistas, ni tampoco está alterando la historia deliberadamente en aras de la exposición teológica, pero podemos suponer razonablemente que se habla de una purificación adicional. El mal en cuestión fue uno que probablemente volvería a ocurrir después de un tiempo. La acción de Jesús, aunque saludable, es poco probable que haya puesto un alto permanente a la práctica. El celo de tu casa me consume. Los discípulos recordaron esta línea del Salmo 69:9. Y la conectaron con el celo que Jesús tenía por la pureza de la casa de Dios y la adoración que ahí se practicaba. Juan inició con un milagro de conversión, convertir agua en vino. Luego mostró a Jesús realizando un acto de purificación, la limpieza del templo. Esta siempre es la manera en que Jesús obra en su gente. Primero conversión, luego purificación.
Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? Esta no era necesariamente una pregunta mala. Cualquiera que expulsara a los comerciantes de los patios del templo afirmaba tener la autoridad para hacerlo. Los judíos querían saber si Jesús realmente tenía esta autoridad. El problema es que demandaban una señal de Jesús para probarlo. Su petición por una señal era equivocada. ¿Qué señal podría haber sido más elocuente que esa que acababan de atestiguar? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús habló aquí del templo de su cuerpo. Es probable que incluso hiciera un ademán hacia sí mismo cuando lo dijo. Jesús sabía que estos líderes religiosos intentarían destruir su cuerpo, pero también sabía que no tendrían éxito. La ironía es que los mismos líderes religiosos serían el medio por el cual se cumpliría la profecía. Cuando Jesús dijo: Destruid este templo, él sabía que realmente harían lo mejor que pudieran para destruirlo. En el juicio de Jesús, uno de los cargos presentados en su contra fue que dijo que destruiría el templo. Mateo 26, 60 y 61. Marcos 14, 57 al 59. Cuando murió en la cruz, los que se burlaban le recordaban a Jesús de lo que parecía ser una promesa imposible. Mateo 27, 40, Marcos 15, 29. Jesús no estaba en contra del templo, pero ciertamente veía más allá de él. Le dijo a la mujer samaritana que vendría un día donde las personas ya no adorarían en el templo en Samaria ni en Jerusalén, sino que adorarían a Dios en espíritu y en verdad. El cuerpo de Jesús sigue siendo un templo. Efesios 2, 19 al 21 y 1 de Pedro 2, 5 conectan la idea de la iglesia, metafóricamente llamada el cuerpo de Cristo, con un templo construido sobre y por Jesucristo. Jesús confiadamente afirmó tener el poder para levantarse a sí mismo de los muertos, y repitió su afirmación en Juan 10, 18. Es interesante señalar que el Nuevo Testamento también afirma que Dios el Padre levantó a Jesús de los muertos, Romanos 6, 4 y Gálatas 1, 1, y también que el Espíritu Santo lo levantó de los muertos, Romanos 1, 4 y 8, 11. La resurrección de Jesús fue obra de cada una de las personas de la Trinidad, cada una trabajando juntas. Ningún hombre común podía afirmar que podía levantarse a sí mismo de entre los muertos, incluso si uno tuviera la confianza en que Dios lo levantaría de los muertos. La afirmación de Jesús es notable, audaz y evidencia de la autoconciencia de su deidad. La técnica de Jesús de usar una afirmación paradójica para desconcertar a sus enemigos, la cual posteriormente explica a sus discípulos, frecuentemente aparece en el Evangelio de Juan. Sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura. Fue solo después de su muerte y resurrección que sus discípulos entendieron y creyeron tanto las Escrituras como las promesas específicas de Jesús. La Escritura que creyeron fue principalmente el Salmo 16:10, la promesa de que el Santo de Dios no permanecería en la tumba, y creyeron en la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. La colocación de Jesús diciendo junto a las Escrituras es interesante y sus implicaciones cristológicas no deben pasarse por alto. Versículos 23 al 25. Jesús no se fiaba de los muchos que creían. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Jesús sabía que esta era una fe muy pobre y superficial. No estaba basada en nada más que admiración de lo espectacular. Sabiendo esto, Jesús mismo no se fiaba de ellos. Si creer es nada más que admiración por lo espectacular, creará aplausos entre las multitudes, pero el Hijo de Dios no puede fiarse de ese tipo de fe. Una fe pobre o superficial puede ser mejor que nada, pero nadie debe pensar que es suficiente, y Jesús lo sabe. Es lo que Lutero llama fe de leche, y puede convertirse en algo más confiable. Sabiendo lo que había y sigue habiendo en la humanidad, Jesús sigue amando. Él conocía y conoce lo peor, y aún así ve la imagen de Dios incluso sobre cada hombre y mujer caído.
Otros líderes y maestros podrían dejarse llevar por la idea equivocada de darles a sus seguidores más crédito por lealtad y comprensión de la que realmente poseen. No así Jesús, que podía leer los pensamientos más íntimos del hombre y la mujer como un libro abierto. Cuando muchos llegaron a creer en él, no se fió de ellos. Él no dependía de la aprobación del hombre. Él sabía lo que había en el hombre. Aquí se expone nada menos que conocimiento divino. Como lo establece ahora el texto, afirma un conocimiento total de todo lo que hay en el hombre. ¿Qué enseñanzas tan profundas nos ofrece este pasaje? Nos recuerda la importancia de la adoración sincera y un corazón verdaderamente transformado. También nos invita a confiar en Jesús, no solo por sus obras, sino por su relación íntima con nosotros. Jesús nos enseñó el verdadero significado de la casa de Dios. Más allá de un lugar físico, es en su propio cuerpo donde se encuentra el templo más importante. Su conocimiento absoluto de los hombres nos invita a examinar nuestras propias intenciones y profundizar en nuestra relación con Él. Esto es todo por hoy. Los invitamos a seguir escuchando nuestros estudios, reflexiones y enseñanzas bíblicas. Hasta la próxima.